digo yo, el término sería, no va a irrespetarlo, porque entiende que Él es Dios. En nuestra Biblia está el término Jehová, indicando que para como podernos dirigir a Él, pero es un término Yahvé que no tiene las vocales para dar a entender que Él es majestuoso, que es un nombre sobre todo nombre, que Él es el gran yo soy. Y si algunos se refieren a Dios como ese man, como ese hombre, está perdiendo su tiempo. Debemos entender que Dios es Dios y Él es nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro Padre. Por eso, si tenemos conocimiento, mi hermano, el solo hecho de estar frente a la presencia de Dios causará en nuestras vidas, hermanos, el temor de que Él es soberano, Él conoce nuestro ser y nuestra vida. Es como pensar que Dios nos está mirando, pero Dios, aunque conoce nuestro físico, Él mira nuestro interior, nuestro corazón. No es algo físico. No es el corazón allá de carne haciendo así. No. Es eso esa parte, hermano, que está allá en lo profundo, que no está escrito ni que usted lo puede palpar, sino que ya hace parte de su ser. Ahí Dios puede entrar para ver todas las cosas, y por eso cuando tenemos conocimiento de Dios, podemos decir, tengo temor de mi Dios, porque Él es todopoderoso, y qué bueno presentarnos de Él con nuestras manos levantadas, rendidos a Él, diciendo, Señor, Tú eres tan misericordioso que ni siquiera soy digno de que Tus ojos sean posados sobre mi ser, pero Te doy gracias porque Tú rompiste el velo, quebraste el velo allá en el templo, indicando que ahora podemos entrar al lugar santísimo por medio de Tu sangre, para que Tú, Dios, seas limpiando nuestro ser y podamos disfrutar de la vida eterna. Y en ese estado, entonces, el Señor nos dice, no seas vencido de lo malo. No seas vencido de lo malo. Ahora, mi hermano, quiero decir algo. Nosotros mismos causamos la mayoría de los sufrimientos en nuestra vida. Nosotros mismos. Cuando estamos enfrentados a todas las circunstancias, hay personas que dicen, es que Dios no me quiere, Dios es injusto, Dios esto, y dan calificativos que ni siquiera podríamos imitar o expresar estando en Dios, porque Dios es todopoderoso y lo único que Dios quiere para cada persona es bendecirla al máximo. Dios nos puso para triunfar. Y cuando sabemos que Dios quiere que nosotros triunfemos, entonces Él prueba nuestra capacidad y Él quiere que crezcamos en su Espíritu. Está la cobertura del Espíritu, así como estuvo en Cristo Jesús, hoy está en su iglesia, en tu vida y en mi vida. Y en tu vida hay sabiduría, y en tu vida hay inteligencia, y en tu vida hay consejo, hay poder, conocimiento y temor de Jehová. Y debemos permitir que esto crezca en nosotros. Los que causamos dificultad en nuestra vida, o los que causan dificultad en nuestra vida, somos nosotros mismos. Hay tres aspectos que causan dificultad en la vida del hombre: el mismo hombre, el mundo y el diablo. Ahora, si Dios te redimió, si Dios pagó un precio por ti, es necesario que entendamos que debemos crecer en el Señor. No seamos causantes de nuestras propias desdichas. Si tú haces un mal negocio, ¿qué vas a cosechar de ese mal negocio? Malos resultados. Malos resultados. De tal manera
¿Qué dice la Escritura? No seas vencido de lo malo. Hay cosas que aparentemente son buenas y tú dices, aquí tengo la vida, aquí está lo mejor para mí. Mi hermano, el Señor nos ha dado la capacidad de crecer. El Señor ha dado la capacidad de que podamos tener sabiduría para que con inteligencia realicemos todas las acciones buenas que el Señor pone sobre nuestro ser, para bendición de nuestra propia vida, de nuestro hogar y de los que rodean nuestra casa. Y dice la Escritura, el que tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la dará abundantemente y sin reproche, pero pida con fe, no dudando, porque el que duda es semejante a la ola del mar que va de un lado para otro. Algunos dicen, aquí sí está mi respuesta. Sabiduría e inteligencia. ¿Por qué digo que muchas veces somos nosotros víctimas de nosotros mismos? Porque aunque tenemos la sabiduría, no desarrollamos las cosas conforme la sabiduría nos dice que lo hagamos. Incurrimos en dificultades. Y para mí el hecho diario, la vida diaria, el Señor me habla de muchas maneras a mi vida. A través de un momento de consejería, a través de, bueno, en fin. Y esta semana alguien llegó a mi casa y me dijo, pastor, estoy muy mal. Estoy mal. Si lo hizo por mirar a ver qué yo decía o lo que sea, pero eso para mí estaba dando algo en cuanto a lo que yo estaba estudiando para enriquecimiento de mi vida y para compartir a la iglesia. Y yo le dije, ¿por qué? Dijo, hice un mal negocio, invertí cierta cantidad de millones, otra persona invirtió otra cantidad de millones, yo cumplí con el negocio, pero ahora no me están cumpliendo a mí. No me están cumpliendo. Yo cumplí, quiero que esas personas me respondan. Y yo le dije, ay caramba, eso de pronto es un mal negocio. Y entonces le dije, ¿y usted hizo algún documento para esto? Dijo, no, fue una acción de confianza. Y entonces le dije, ¿y cómo usted va a hacer algún reclamo si solo es de palabra? Porque hoy la palabra se ha perdido. Es necesario que la persona tome un documento y desarrolle las cosas como es que se van a desarrollar ante una inversión tan alta. No me estaba hablando de 20, de 30 millones, me estaba hablando de una cantidad mayor. Entonces le dije, pues mal hecho porque usted no hizo un documento. Le dije, faltó sabiduría y en el momento de desarrollar las cosas no lo hizo con inteligencia. Años pasados, años atrás, una persona me dijo, pastor, ayúdeme, presénteme a alguien que me pueda prestar un dinero. Le dije, no, pues ahorita no tengo, pero si se me ocurre, llámeme a ver quién. Y entonces pues lo consulté con mi esposa y me dijo, no te vas a poner a eso. Y me llamó y yo dije, pues tengo a alguien que de pronto puede ayudarle. Ajá. Y entonces, obviamente, también lo consulté con el Señor y el Señor me dijo que no. Luego mi esposa me dijo no. Lo consulté conmigo mismo y dije no. Pero me insistió y me dijo, pastor, vea que es que necesito, si sabe la persona, yo le agradezco, que no sé qué, y me contó una historia que casi los dos nos pusimos a llorar. Y me cogió en un día sensible. Le dije, pues vamos hermano, yo tengo la persona que le puede hacer el favor. Y la persona que tiene el favor dijo, pues pastor, me dijo, yo a usted le presto lo que quiera. Ahora, si usted me dice que esto es como para usted, lo que le va a prestar aquí al Señor, porque ni conocía al Señor, era un hermano en la fe, me dice, si usted es aquí como avala, entonces pues no hay problema. Yo le dije, pues bueno, sí, está bien.
pero ya el Señor me había dicho que no, mi esposa me dijo que no, y Daniel había dicho que no. Y entonces yo hice, ¿y qué me ha tocado entonces? Cancelar lo que no me correspondía hacer. Por desobediente. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Siempre el Señor coloca capacidades para que nosotros podamos salir de muchas cosas. Hay negocios incorrectos. Hubo años pasados o años anteriores en que todo el mundo decía GMC, no sé, GMC, bueno, no me acuerdo. Y esto y lo otro, y que en 3 meses usted va a tener el doble, y entonces ya, y ahora empezó a surgir otra vez cosas así. Dejaron todo en silencio y ahora otra vez. Mi hermano, no hay cosa más hermosa que lo que podamos recibir de parte de Dios con la acción de nuestras manos, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¡Aleluya! Así que, hermano, no nos detengamos en cosas que posiblemente quieren afectar nuestra vida. Mi hermano, el enemigo es un experto ilusionista. Él ilusiona y coloca ¿dónde? En nuestro ser. Empieza a colocar ese ilusionista. Oh, hermano, usted va a un lugar donde está lleno de luces y dicen, uy, esto tan bonito. Y dice, bienvenido, entrada gratis. Y usted entra allá y cuando pues, entonces pasa, dice, uy, y empieza a ver oscuro. Y cada vez más oscuro, dice, ¿dónde me metí? Y cuando ya está dentro, alguien lo jala ya y le dice, venga, ¿para qué? De fresco no sé qué. Y el enemigo no lo va a dejar salir tan fácil, porque él ilusiona. Y los que no se dejan ilusionar por las luces, entonces empieza a hacerle ver cosas que posiblemente no ha visto con sus propios ojos. Dice, usted va a hacer, este no es un tiempo de dificultad, usted no tiene que tener la misma pobreza del mundo. En Colombia ha sido decretado o expuesto como un país tercermundista, pero nosotros no estamos para ser tercermundistas, nosotros estamos es para la bendición, para el éxito, y empiezan a decir muchas cosas, y dicen, es que usted nació para ser un exitoso, y esto y lo otro. Y detrás de eso está la ilusión del enemigo. Y como en nuestra vida está la naturaleza del pecado, porque pecó el hombre que Dios creó para que fuésemos semejanza de Él, el primer Adán pecó, pero gracias a Dios hoy estamos en Cristo Jesús, y Él ha puesto sobre el Señor su Espíritu, y así como lo puso en el Señor, el Espíritu del Señor está sobre nosotros para que tengamos sabiduría e inteligencia, consejo, poder, conocimiento y temor de Jehová. Entonces podemos discernir qué es lo bueno y qué es lo malo. No solamente discernir porque lo vemos, sino también porque lo sentimos. Cuando usted siente temor de algo que no es el temor del Señor, no lo haga porque el Señor te está diciendo, no estoy de acuerdo. Pero como te han ilusionado, hay jovencitas que dicen, uy, aquí llegó mi príncipe azul. Como me lo soñé, y lo sienten hermoso, y dice, pero a mí no me hable de ese Señor, de ese Cristo. Y empieza a seducir a esto, y la niña de pronto dice, bueno, si te casas conmigo, pues con todo amor para ti. Y el galán dice, claro. Y muy tierno, muy amoroso, muy dócil. Pero el Señor le está indicando que no es el tuyo. Y la señorita incurre en esa circunstancia y se casa posiblemente, lo hace conforme el Señor quiere. Pero ¿qué comunión hay la luz con las tinieblas? No hay ninguna comunión. Y después de que esto ocurre, entonces comienza lo amoratado del ojo.
empiezan las dificultades, el maltrato emocional, sentimental, afectivo, y empieza a manifestarse todo lo incorrecto. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros, hermanos, estemos desarrollando una vida espiritual, que su Espíritu esté sobre nosotros como estuvo en el Señor. Hoy el Espíritu de Dios está sobre nuestra vida para que tengamos sabiduría e inteligencia. Claro, yo sé que el Señor le va a dar a las mujeres hombres guapos. Si no me pueden, bueno, en fin, si no, mírese cada uno de ustedes. Claro que sí. Pero hermano, no se dejen ilusionar por circunstancias que no son correctas. Dios siempre quiere lo mejor para su vida. En un negocio no deje motivaciones incorrectas. Sea guiado por el Espíritu del Señor. Y la sabiduría la obtenemos en la palabra. La palabra es el manual de la sabiduría. De tal manera que además de que nos da sabiduría, nos dice cómo podemos proceder a hacer las cosas para bendición de cada uno de nosotros. No seas vencido de lo malo. El enemigo sabe hacer que la maldad se vea hermosa. El enemigo hace que podamos creer muchas cosas y nos hace caer en sus redes. Pero debemos avanzar. Por eso el Señor nos ha dado la habilidad de distinguir entre el bien y el mal. Sin discernimiento, o sea, como dije al comienzo, la habilidad de hacer distinción y tomar decisiones sabias. Sin el discernimiento, nuestro fracaso espiritual es inevitable. Debemos discernir. Dios quiere que disfrutemos bendición, pero mi hermano, aprendamos a discernir. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y cuando pensamos no seas vencido de lo malo, está diciendo no seas vencido. Y está expresando algo muy fuerte aquí la Escritura. Está hablando de el imperativo presente pasivo del verbo nikao, es decir, dejar de hacer algo en una orden. Dejar de hacer. No seas vencido de lo malo. Los creyentes en Roma en aquella época estaban siendo seducidos por el imperio romano. Los dioses que se les presentaban al pueblo del Señor en Roma como que los seducía. Decían, tenemos la diosa, tenemos el dios Venus y todo esto, la diosa Diana y todo lo que venía de Roma. Y decía, y todos, y el dios. Y empezaron a corromperse. Empezó a asistir en su vida distracciones, el mundo empezó a apoderarse de él. El gobierno que estaba ejerciendo era un gobierno guiado por el hedonismo, por la homosexualidad. Los gobernantes eran afeminados. De tal manera que esa influencia querían transmitirla al pueblo, y los hermanos que estaban en Roma reciben la amonestación de parte del Señor a través del apóstol Pablo, que dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Todo lo malo. Entonces estos creyentes estaban siendo conquistados por el mal. Estaban siendo seducidos por el mal. Hay varias palabras que significan malo, pero la usada aquí es kakos. Kakos, K-A-K-O-S, que refiere a algo putrefacto, que se refiere a algo que está surgiendo aún desde la médula, algo dañino, algo maligno.
Cuando la médula de una persona está dañada, quiere decir que no produce vida. Hemos escuchado una palabra hermosa de la pastora María acerca de la médula. De la médula está la médula roja y la médula blanca. La médula roja produce sangre y la médula blanca produce contextura, cuerpo a nuestro ser. Pero cuando el apóstol Pablo expresa no se ha vencido de lo malo, estaba diciendo algo que está putrefacto, algo que está produciendo maltrato, algo que se está surgiendo desde la misma médula. La médula estaba dañando el cuerpo de Cristo en aquella época y entonces fue necesario la advertencia. Algo maligno estaba ahí avanzando. Los romanos se dejaban entonces engañar por las apariencias. Había mucha apariencia. Pensaban que algunas cosas malas eran buenas. Hoy, como que estamos pensando, la humanidad está tomando esa tendencia y por eso el Señor habla a la iglesia. Porque hoy se habla del libre desarrollo de la personalidad. Dicen, eso es bueno. Ni más faltaba. El libre pensamiento. La tolerancia. Pero la tolerancia se lleva a unos extremos inadecuados. Y como hay tolerancia, pues entonces, pues eso está dentro de lo bueno. Y algunos dicen, no, pues eso no es tan malo a la hora del té. A la hora de la verdad eso no tiene nada que ver, no me va a afectar nada. Cuidado, hermanos, tenemos que tener cuidado. El mal es algo que avanza y quiere perjudicar la obra del Señor. No debemos ignorar las maquinaciones del diablo. Debemos, hermanos, ir contra ellas. Por eso, mi hermano, esta noche va a ser muy lindo poder empezar a avanzar o seguir avanzando en el propósito de Dios. Cuando pensamos en el mal, los creyentes deben reconocer el mal y la manera de quitarlo de sus vidas, de acabarlo, de aniquilarlo. Dice la Escritura, una porción que nosotros conocemos y es muy clara, en Efesios capítulo 6, versículo 10, habla de la armadura de Dios. Y dice la Escritura que es muy importante que estemos vestidos. Dice, por lo demás, hermanos, o sea, por lo demás, cuando el apóstol Pablo expresa esto, es porque ha dado buenos consejos. Y además de los buenos consejos, dice, fortaleceos en el Señor. ¿Qué consejos había dado el apóstol Pablo a través de la epístola o de la carta a los Efesios? Había dicho la importancia de orar por otros, había dicho la importancia de la unidad, había hablado de los ministerios, había hablado al esposo, a la esposa, había hablado a los hijos, a los siervos, y luego dice, por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra carne o contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Dice, por tanto, otra palabra que afianza, dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día ¿qué? En el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Debemos, hermanos, vencer el mal. Y entonces avanzar. No seas vencido de lo malo. Qué buena armadura tenemos para bendición.
Dios ha sido fiel con nosotros, mi hermano. Yo doy gracias a Dios por los ministerios que surgen. Mira, hoy tenemos devocionales para poder desarrollarlos, como el devocional Tiempo con Dios. Qué bueno poder desarrollarlo. Oh, mi hermano, no sea vencido de lo malo. Adquiere sabiduría e inteligencia. Qué bueno tener sabiduría e inteligencia. Qué bueno tener consejo y poder. Qué bueno, mi hermano, hermoso, tener conocimiento de Dios y temor de Dios, la plenitud del Espíritu en nosotros. Por eso dice, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues, otra expresión fuerte, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Nuestros lomos con la verdad. Ahora, podemos pensar algo, mis hermanos. El mal es la técnica de Satanás. Se origina ustedes pueden saber dónde fue originado Satanás en Isaías 14, versículo 12 al 15. Cuando habla de cómo el enemigo quiso sobrepasarse a la divinidad de Dios, cuando fue creado. Y aunque los pecadores nacen de una naturaleza pecadora del hombre, el mal viene siempre de Satanás. Siempre el enemigo está queriendo acusar, acabar, destruir. Y dice la Escritura en Santiago capítulo 1, el versículo 14, expresa la palabra del Señor que dice: cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. O sea, ¿qué hay en nuestro ser? Mal. Y cuando de esa raíz de la que está en nosotros somos seducidos y atraídos, entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. No seas vencido de lo malo. Revístase del Espíritu Santo. Tú puedes decirle hoy: Señor, ven sobre mí, renuévame, restáurame, consúmeme, lléname, da espíritu de sabiduría como fue depositado en el Señor. Deposita espíritu de sabiduría y de inteligencia en mi ser, en mi corazón, en mi mente. Señor, da espíritu de consejo, de poder. Señor, da espíritu de conocimiento y de temor, de tal manera que el enemigo no pueda seducirme, sino que mi cuerpo esté lavado con tu sangre preciosa para que nada pueda tocarme. El enemigo, esa es la raíz, de ahí viene. Y él es mentiroso, él es el padre de la mentira. Pero hay personas que están cautivas en el lazo del diablo. Y la estrategia principal de Satanás es el engaño. Es un mentiroso que se puede disfrazar como ángel de luz. Él no va a presentarse como algo que lo aterroriza a usted. No, presentará algo muy dulce, muy tierno. Algo que lo deslumbrará. Que usted va a decir: esta es la oportunidad de mi vida. Y el Señor le dice: cuidado, que lo que estás diciendo, hijo. Ninguna oportunidad hay para ti. La única oportunidad para tu vida, dice el Señor, soy yo. Yo te redimí. Yo te puse nombre. Mío eres tú. Mío eres tú. Mío eres tú. Así que cuando estés en dificultades, cuando pases por las aguas, yo estoy contigo. Cuando pases por el fuego, la llama no va a arder en ti. Yo soy tu Dios. Yo te puse nombre. Tú eres mío. Gracias a Dios por el Espíritu que está en nosotros. Cuidado, hermano, cuando atendemos las artimañas del enemigo. Y eso fue lo que el enemigo hizo en el Edén.
cuando el Señor cuando estaba el hombre estrenando todo, el paraíso hermoso. Y entonces se presenta el enemigo y le dice a la mujer, con que Dios te ha dicho que no puedes hacer esto, no puedes comer, porque sabe Dios que el día que ustedes coman de eso se le van a abrir sus ojos y van a ser como Dios. Claro, que el Dios que tú tienes es un Dios egoísta, le estaba diciendo. Y hay cosas así. Hay cosas en las cuales el hombre dice, yo puedo solo sin Dios. Yo soy capaz. Pero hay siempre una persona que nos da consejo porque tiene el poder y la capacidad de hacerlo. Es como el hijo que no atiende el consejo del padre. El padre le dice algo al hijo porque de pronto le lleva unos añitos de más vida y él ha visto o ha experimentado cosas en su vida y le dice, hijo, lo que tú vas a hacer no está bueno, no es bueno para ti, no te va a ayudar en nada, porque yo sé, porque no es correcto. Pero el diablo dice, estos anticuados, no le pongan atención. Las generaciones antiguas son anticuadas, por eso son antiguos. Y no atienden al consejo del Padre. Al menos escucharle por la experiencia caótica que tuvo el papá o la mamá. Pero ni siquiera por eso atienden. Y el padre le dice, hijo, no es correcto, no lo hagas. Hay cosas, hermano, que el diablo es tan astuto y está tan dispuesto a que las personas entiendan las cosas, que muchos productos que el hombre consume del mundo, el cigarrillo y el licor, dice, es nocivo para la salud, y aparece una calavera. Y a pesar de que la persona dice, uy, esto es nocivo para la salud, dice, qué rico. O fuman y se están matando, sabiendo que en la etiqueta dice, es nocivo, es malo. ¿Y qué está haciendo lo malo? Lo está venciendo a usted. No seas vencido de lo malo. El padre quiere lo mejor para los hijos, pero los hijos dicen, no, eso es puro un carrocita ahí anticuado, ¿para qué escucharle? No seas vencido de lo malo. ¿Por qué? Porque están esclavos del pecado. En su cuerpo solo hay sensaciones para hacer lo incorrecto, para hacer lo que no es debido, y entonces el enemigo le hace creer que eso es muy bueno. Eso estaba pasando en Roma. Y el apóstol se levanta y dice, no, hermanos, por favor, lo que está pasando es algo tremendo. Y eso fue entonces las acciones. El diablo le dice a la mujer, no te preocupes, tú puedes comer, y ella vio que era una fruta buena y comió. Era un árbol bueno, delicioso, y comió. Y por su desobediencia cayó espiritualmente y murió espiritualmente. Desde ese tiempo los hombres necesitan, gracias a Jesucristo, retornar a la fuente inagotable de vida para que pueda entender que hay provisión para su vida. Muchas veces Satanás usa la religión y la usa de una forma tremenda. La religión humana la usa como manto para el mal y tiene sus propias iglesias, el enemigo, su propia mesa de comunión. Ya cada cual quiere ajustar o quiere ajustar la palabra a su comportamiento. Y entonces si hay personas que se comportan como no es correcto, entonces buscan la manera de a lo malo decirle bueno. Y entonces dice, Dios es tan tierno y tan amoroso que Él me conoce, sabe cómo soy y así me ama. Y ahí se refugian. Pero están haciendo algo que no es correcto, porque la palabra de Dios lo dice. Dios no va a cancelar lo que dice, porque lo que Dios dice es veraz, y Él no va a cancelar lo que ha dicho, porque cielo y tierra pasarán, pero sus palabras
no pasarán. Y la Escritura dice en Primera de Corintios, nos advierte acerca de la importancia de tomar de la mesa del Señor en santidad. Dice la Escritura en Primera de Corintios, capítulo 10, el versículo, podemos abrir ahí la palabra de Dios, Primera de Corintios capítulo 10, versículo 24, expresa la Escritura, el versículo 14. Dice la palabra del Señor, en el versículo 14 de Primera de Corintios 10, por tanto, amados míos, huid de la idolatría, como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bebemos no es la comunión de la sangre de Cristo. Está hablando a aquellos que participan de la cena del Señor. No es la comunión de la sangre de Cristo. Y el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Y expresa, dice, mirad a Israel según la carne. Los que comen los sacrificios no son partícipes del altar, lo sacrificado. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis participantes con los demonios. Dice, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. ¿Sabe? El enemigo también establece su cena, para que los que están en el mundo participen de todos esos deleites. ¿Usted ha escuchado el término carnaval? Es un culto a la carne, y allí beben y participan de los alimentos. Y hay comelona, y hay francachela, se me fue el término, francachela y esto y lo otro. Están participando de todo lo sacrificado a los demonios. Y el enemigo está diciendo, mire que la cena del diablo es mejor que la del Señor. Algunos podrían decir, es que esa copita, no más, de vino. Pero hermano, cuando participamos del Señor estamos participando de un alimento precioso, porque Él se dio por nosotros. Él sí dio su verdadera vida. Por eso que el pan que comemos es la verdadera carne de Cristo y la copa que bebemos es la verdadera sangre de Cristo, para que podamos ser redimidos. Y dice la Escritura aquí diciendo, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios, no podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios, o provocaremos a celos al Señor. ¿Somos más fuertes que Él? Aprendamos a discernir lo que es bueno y lo que es malo. No seas vencido de lo malo. Y para terminar, dice la Escritura, sino vence con el bien el mal. Pablo tenía una solución para el mal. En aquella vida fracasada de los creyentes derrotados, en lugar de ser vencidos, Pablo dice, vence. O sea, hay una acción. El que está siendo vencido es como el que dice, ay, sí, ¿ya qué puedo hacer? No. Hay personas que aún no quieren aceptar su propia condición. No quieren reconocer que en sus vidas está el enemigo ahí teniéndolos subyugados. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Levántate y vence. Vence con el bien el mal. Cuando a ti te hagan algo incorrecto, hermano, empiece a hacer lo correcto a la otra persona. Si a ti te maldicen, deja eso al Señor, bendice tú. Aleluya. Por eso el Señor dice, si te dan una, coloca la otra. Uy, perdón. Coloca la otra mejilla. Es decir, hay que entender que lo bueno vence lo malo. Y entonces, al usar la palabra vence, usa la conjugación de contraste más fuerte en el idioma griego y está diciendo, no seas vencido de lo malo. Esta es una fuerte
un contraste, no seas vencido de lo malo, sino todo lo contrario. Ponte de pie y sigue venciendo el mal. ¿Cómo lo vamos a hacer? Hay una sola manera de vencer el mal, y es con el bien. Está el término agatos. Es una palabra que significa bien. Es un bien absoluto, un bien intrínseco. Pablo está hablando del bien divino, el que puede ser producido solo por Dios. Vence con el bien el mal. Ponte de pie y vence con el bien el mal. El bien divino, hermano, es producido a través de los creyentes por la obra del Espíritu Santo de Dios, y es producido por la palabra. Usted no va a entender el bien divino si no medita en la palabra. Y hubo una advertencia el domingo pasado. Hay creyentes que solo se alimentan de lo que dice el pastor el domingo. Y es bueno en la medida en que, bueno, no es bueno tanto. Es bueno, mi hermano, si usted diariamente medita en la palabra de Dios y el domingo lo que el Señor pone a través de su siervo sella lo que el Señor te dijo. Dios es un experto en sellar lo que Él te dice en lo secreto. Y usted va a decir, ¿y cuándo el pastor se enteró de eso? No, el pastor no se enteró de nada, ni se ha enterado de nada, sino lo que el Señor te dijo entre semana. El Señor usó al pastor, le dio una palabra y selló lo que Él te dijo en secreto. Pero hay muchos que dicen, bueno, lo único que dijo el pastor, pero Pablo advertía a la congregación y decían, vea, si hay otro evangelio diferente al que ustedes meditan y alguien viene y lo expresa, el tal sea anatema. Si viene un ángel con alitas del cielo y da otro evangelio, es un anatema, un maldito. Y si aún, decía el apóstol Pablo, si aún yo mismo vengo y les doy otro evangelio, soy anatema. Por eso, mi hermano, tengamos cuidado. Vence con el bien el mal. Cuando estamos en el Señor, vamos a avanzar en la bendición. La obra que Dios quiere hacer es por medio de la vida devocional, y es por medio de la palabra. Dios va a hacer una obra en nosotros por medio de la palabra. Por eso nos alimentamos de ella todos los días. Todos los días debe estar la palabra de Dios. Cuanto más almacenamos la palabra de Dios en nuestras almas, entonces más el Espíritu Santo tiene que obrar y más puede lograr con nuestras propias vidas. El discernimiento, mi hermano, debe estar activo. Y cuando vamos a la palabra de Dios, el discernimiento está puesto en nuestras vidas por su Espíritu Santo. Por eso el discernimiento activo es el resultado de ese equilibrio que hay entre la palabra y el Espíritu que está dentro de nuestra vida. Porque hay conocimiento y hay algo hermoso, sabiduría, inteligencia, hay consejo, poder, y hay conocimiento y temor de Jehová. Por eso la palabra es hermosa. Dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Confortará mi alma, Él quiere darnos alimento. Me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Alimento de la palabra. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Y vea esto hermoso. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Ciertamente
una afirmación que está sellada. Ciertamente el bien y la misericordia de Jehová me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. El bien garantiza la presencia continua de su gloria. ¿Cuántos alaban al Señor? Démosle un aplauso al Rey. Aleluya. El bien garantiza la presencia del Señor. Vamos a ponernos en pie, hermano. Y quiero dejar la palabra que fue introductoria en este día para comenzar el culto, o la que se dio, la que leyó mi esposa para comenzar el culto. En Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8, dice la Escritura, como una expresión fuerte, finalmente, así lo dice la palabra. Entonces, finalmente, para concluir esta disertación de la palabra de Dios, sed todos de un mismo sentir, vamos a tener un mismo sentir, compasivos, tengamos compasión unos con otros, amándonos fraternalmente o amados fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, vea esta palabra, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. ¿Por qué? Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y hagan el bien, busque la paz y sígale, porque los ojos del Señor están sobre los justos, vea esto hermoso, y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero está la otra parte, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen mal. ¿Y quién es el que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Hermanos, hagamos el bien para bendición. Cierra tus ojos. Dile, Señor, aquí está mi vida. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Quiero decir que lo bueno es una acción. Es como cuando usted desenfunda la espada, la saca. Lo bueno no es que usted se enconcha y diga, ay, me están haciendo maltratando. No. El que es soldado de Jesucristo sabe hacer lo bueno y saca la espada de lo bueno, y con lo bueno empieza a acabar lo malo. No seas vencido de lo malo o con lo malo, sino vence con el bien el mal. Señor, aquí está nuestra vida. Gracias por tu palabra. Que esa palabra, Señor, haya caído en buena tierra. Yo te pido, Señor, que tu gloria esté sobre nuestra vida, Señor. Que no nos dejemos engañar más del enemigo, porque hoy tu Espíritu Santo está sobre nosotros y nos has dado la plenitud, Señor, tuya, para que vivamos con sabiduría, inteligencia, con consejo, con poder, con conocimiento y con temor tuyo. Por eso, Señor, te adoramos. Ven sobre nuestras vidas, Señor. Aquí estamos. Levanta tus manos en un momentico. Oh, aleluya. Este es un tiempo de bendición. Levanta tus manos y dile al Señor, Señor, perdóname, porque muchas veces he escuchado otra voz que no ha sido la tuya. Dígale, Señor, perdóname. Esto lo digo porque el Espíritu Santo me está guiando. Dígale, Señor, perdóname porque he hecho cosas que sabiendo que eran malas y que no debía hacerlas, las he hecho. Perdóname. De hoy en adelante haré lo bueno.
así parezca que no va a tener buen resultado, pero si tú me lo ordenas, lo voy a hacer conforme tú lo dices. Aquí está mi vida, límpiame, purifícame con hisopo, lávame con tu sangre, renueva, Señor, mi vida, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, y no me dejaré guiar por lo malo, sino que con lo bueno derribaré, aniquilaré, quitaré de mi vida todo lo malo, en el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito el Señor. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Mire a su hermano y dígale, vamos para adelante, hermano. Vamos para adelante. Porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Gloria sea al Señor. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento.